Durante la fiebre del oro, un joven buscador llega a las Black Hills junto con su esposa embarazada. Casi no tienen dinero, solo una tienda de campaña y la esperanza de encontrar oro. Pero cuando se acerca el duro invierno de montaña, él comprende que su esposa no sobrevivirá al frío. Al encontrar por casualidad una pequeña cueva en la ladera de la montaña, decide convertirla en un hogar. Un muro de piedra, una puerta hecha con viejas cajas y una pequeña reserva de leña es todo lo que tiene. Los vecinos están seguros de que esa cantidad de combustible se acabará mucho antes de que termine el invierno. En la primavera de 1877, los rumores sobre el oro de las Black Hills seguían viajando por las ciudades del Medio Oeste con la misma fuerza que el año anterior. Historias de hombres que habían encontrado vetas brillantes en los arroyos de Dakota del Sur corrían de boca en tabernas, estaciones de diligencias y pequeños pueblos agrícolas. Muchos sabían que esas montañas eran tierras disputadas, que las condiciones eran duras y que el invierno en aquellas latitudes podía matar a un hombre sin dificultad. Aún así, cientos de personas seguían avanzando hacia allí con la esperanza de que una sola temporada bastara para cambiar su destino. Entre los que llegaron ese año se encontraba Daniel Álvarez, un joven de Iowa que no poseía gran cosa, pero que tenía la determinación de probar suerte donde otros ya estaban intentando lo mismo. No era un aventurero en el sentido romántico que muchos imaginaban. Había trabajado la tierra desde niño, había aprendido a cortar leña, reparar herramientas y soportar jornadas largas sin quejarse. Sabía que la vida rara vez ofrecía oportunidades fáciles, pero también sabía que en ciertos momentos era necesario moverse hacia donde las posibilidades parecían mayores. Daniel no había venido solo. Su esposa María lo acompañaba. Se habían casado pocos meses antes de emprender el viaje, y cuando dejaron Iowa ella ya esperaba un hijo. No era una decisión ligera traer a una mujer embarazada a un territorio lleno de campamentos improvisados, caminos inseguros y estaciones impredecibles. Sin embargo, ambos entendían que quedarse en el mismo lugar donde habían vivido siempre significaba aceptar una vida de trabajos ocasionales y escasas perspectivas. Las historias que llegaban de las Black Hills no garantizaban riqueza, pero sí ofrecían una oportunidad. Su llegada no fue espectacular ni diferente a la de tantos otros. Traían un solo mulo cargado con sus pertenencias más necesarias. Entre ellas había una tienda de lona, algunas herramientas básicas de prospección, una pequeña estufa de hierro fundido que Daniel había comprado usada antes de partir, y varios sacos con provisiones sencillas. También llevaban un pequeño bolso de cuero con el dinero que habían podido ahorrar. No era mucho, pero Daniel esperaba que bastara hasta que encontrara algo de oro o algún trabajo en los campamentos cercanos. Eligieron instalarse cerca de un pequeño curso de agua que algunos llamaban Silver Creek. El arroyo corría entre laderas de piedra clara y manchas de pinos dispersos. En los días tranquilos, el agua producía un sonido constante que acompañaba las tardes y las noches. Al principio, el lugar parecía suficiente. Daniel levantó la tienda entre dos árboles jóvenes y acomodó las herramientas a un lado, protegidas por una lona adicional. Durante las primeras semanas, Daniel salía cada mañana antes de que el sol estuviera alto. Tomaba su pico, su pala y el plato de bateo y recorría los pequeños cauces y las laderas buscando señales de oro. Algunos días regresaba con pequeñas partículas que apenas brillaban en el fondo del plato. Otros días volvía con las manos vacías. Aún así, continuaba intentándolo, convencido de que la constancia era la única forma de aprender a leer el terreno. Mientras tanto, María permanecía en el campamento. Su rutina era sencilla pero exigente. Preparaba la comida, mantenía el orden en la tienda y lavaba la ropa en el arroyo cuando el clima lo permitía. Al principio el trabajo no parecía demasiado pesado, pero a medida que pasaban las semanas el embarazo avanzaba y el cuerpo comenzaba a reclamar descanso con mayor frecuencia.
Las noches en las Black Hills eran más frías de lo que habían imaginado. Incluso en verano, el aire descendía rápidamente cuando el sol desaparecía detrás de las colinas. El viento que llegaba desde las llanuras del norte podía atravesar la lona de la tienda como si fuera papel. Algunas noches, Daniel se despertaba varias veces para asegurarse de que la pequeña estufa seguía encendida y que María dormía lo suficientemente abrigada. Con el paso de los días, comenzó a darse cuenta de algo que al principio había preferido ignorar. El lugar era hermoso en verano, pero el invierno en aquellas montañas debía de ser otra cosa completamente distinta. Había escuchado a otros hombres hablar de temperaturas muy por debajo de cero, de tormentas de nieve que cubrían los caminos durante semanas, y de vientos que hacían crujir las paredes de las cabañas. Una tienda de lona no era una casa para un invierno de ese tipo, mucho menos para una mujer embarazada. La idea permanecía en su mente cada vez que salía a trabajar, aunque todavía no tenía una solución clara. Construir una cabaña de troncos requería más tiempo del que disponía y, sobre todo, más manos. Los hombres que levantaban esas estructuras solían hacerlo entre varios. Daniel estaba solo. Una mañana decidió explorar una zona del terreno que todavía no había revisado. Se trataba de una pendiente de piedra caliza que se elevaba sobre el arroyo. La roca tenía un color claro que reflejaba la luz del sol y estaba cubierta en algunos puntos por pequeños arbustos y fragmentos de piedra que se habían desprendido con los años. Subió lentamente, observando el suelo y las grietas en la roca con la esperanza de encontrar indicios de mineral. El silencio del lugar era profundo. Solo se escuchaba el sonido distante del agua y el crujido ocasional de alguna rama bajo sus botas. Fue entonces cuando vio algo que no esperaba. En medio de la pared de piedra se abría una sombra oscura que contrastaba con el color claro del resto de la roca. Desde cierta distancia parecía una simple grieta, pero cuando se acercó, descubrió que era una abertura lo suficientemente grande como para que una persona entrara. El borde de la entrada tenía aproximadamente 4 pies de ancho y cerca de 8 pies de alto. La forma irregular de la piedra indicaba que no era una construcción humana, sino una cavidad natural formada con el paso del tiempo. Daniel se inclinó ligeramente y entró. El interior no era profundo. Avanzó unos pasos y calculó que la cueva se extendía unos 12 pies antes de estrecharse en una grieta más angosta que continuaba hacia el interior de la montaña. El suelo era sorprendentemente seco y relativamente plano. No había señales de agua ni de barro. Lo que más le llamó la atención fue la temperatura. Afuera el aire ya comenzaba a calentarse con el sol de la mañana, pero dentro de la cueva el ambiente era fresco y estable. Las paredes de piedra parecían conservar una calma térmica que no dependía del clima exterior. Daniel pasó la mano sobre la superficie del muro de roca. La piedra estaba fría, pero no helada. Era una temperatura intermedia que no cambiaba con rapidez. Permaneció allí unos minutos observando el espacio. No era grande, pero tenía suficiente altura para que una persona se moviera sin dificultad en la parte frontal. Además, la entrada estaba orientada de manera que el sol no penetraba directamente durante gran parte del día. Cuando salió de nuevo al exterior, el contraste de temperatura fue evidente. El aire caliente de la mañana lo envolvió de inmediato. En ese momento, la cueva no era más que una curiosidad en medio de la ladera. Daniel pensó que podía servir como refugio temporal durante tormentas o como lugar para guardar herramientas. No imaginaba todavía que aquel hueco en la roca terminaría convirtiéndose en algo mucho más importante. Durante las semanas siguientes, siguió trabajando como de costumbre. Sin embargo, cada vez que el cielo se oscurecía o el viento comenzaba a soplar con fuerza, recordaba la cueva en la pendiente. Un día una tormenta repentina lo obligó a refugiarse allí durante varias horas. La lluvia cayó con violencia sobre el bosque y el arroyo creció rápidamente.
Dentro de la cueva, el ruido de la tormenta llegaba amortiguado por la masa de la montaña. El espacio permanecía seco y protegido. Esa noche, Daniel decidió quedarse allí, en lugar de regresar al campamento bajo la lluvia. Encendió un pequeño fuego cerca de la entrada para calentarse y observó cómo el humo salía lentamente hacia la abertura. Cuando la tormenta pasó y la temperatura descendió, notó algo que despertó su curiosidad. Aunque el aire exterior se había enfriado con rapidez, el interior de la cueva mantenía una sensación térmica más templada. A la mañana siguiente salió y comprobó que el suelo exterior estaba húmedo y frío. Dentro de la cueva, el ambiente seguía siendo estable. Mientras descendía hacia el campamento, comenzó a pensar con mayor atención en ese lugar. La idea no apareció de golpe. Se formó lentamente, uniendo observaciones que en ese momento parecían pequeñas. Recordó las noches en la tienda cuando el viento atravesaba la lona. Recordó a María tratando de acomodarse entre mantas mientras el frío aumentaba. Recordó también el interior silencioso de la cueva. Cuando llegó al campamento encontró a María sentada cerca del arroyo, descansando después de lavar algunas prendas. El embarazo ya se notaba con claridad en la forma en que se movía. Sus pasos eran más lentos y sus manos buscaban apoyo con frecuencia. Daniel comprendió entonces que el problema no era solo sobrevivir al invierno. El problema era hacerlo sin poner en riesgo a su esposa y al niño que estaba por nacer. Durante esa tarde apenas habló. Se sentó cerca de la tienda y observó las montañas que rodeaban el valle. El viento comenzaba a enfriar el aire mientras el sol descendía. Pensó en las cabañas que otros hombres estaban construyendo con troncos. Pensó en el tiempo que eso requería y en la ayuda que él no tenía. Y luego pensó nuevamente en la cueva. No era una casa, pero podía convertirse en algo parecido. Cuando cayó la noche y la estufa comenzó a calentar el interior de la tienda, Daniel tomó una decisión silenciosa. Si no podía construir una casa desde cero, aprovecharía lo que la montaña ya ofrecía. La cueva en la ladera no era grande ni perfecta, pero era seca, protegida y estaba hecha de piedra sólida. Y para un hombre que debía preparar un refugio antes de que llegara el invierno, esas cualidades podían significar la diferencia entre sobrevivir y no hacerlo. A la mañana siguiente, Daniel subió nuevamente por la pendiente de piedra caliza. Esta vez no llevaba el plato de bateo. Llevaba sus herramientas de trabajo. A la mañana siguiente, Daniel regresó a la pendiente de piedra caliza con una claridad de propósito que no había tenido el día anterior. La decisión tomada durante la noche no había sido impulsiva. Había pasado varias horas pensando en lo que significaba realmente prepararse para el invierno en aquellas montañas. La tienda de lona en la que vivían no estaba hecha para resistir nevadas ni vientos largos. Las cabañas de troncos que algunos hombres levantaban cerca del arroyo eran refugios más sólidos, pero requerían tiempo, madera y la ayuda de varias personas. Daniel no tenía ninguna de esas ventajas. La cueva, en cambio, ya estaba allí. No necesitaba ser excavada ni ampliada para ofrecer un espacio habitable. Su profundidad, aunque modesta, era suficiente para proteger del viento y de la nieve. Las paredes de piedra eran gruesas y estables. El suelo era seco y estaba ligeramente elevado respecto a la ladera, lo que evitaba que el agua se acumulara en el interior. Daniel comprendió que si lograba cerrar la entrada y organizar el espacio interno, aquel hueco en la montaña podía convertirse en un refugio mucho más seguro que la tienda. Lo primero que observó con detenimiento fue el terreno alrededor de la entrada. La pendiente estaba cubierta de fragmentos de piedra caliza que se habían desprendido de la formación principal con el paso de los años. Muchos de esos fragmentos tenían caras planas, como si hubieran sido cortados por herramientas invisibles. Daniel levantó uno de ellos y comprobó que, aunque pesaba bastante, podía transportarlo unos metros sin demasiada dificultad. Aquella observación fue suficiente para iniciar el trabajo.
No tenía mortero ni herramientas de cantería, pero recordaba las cercas de piedra que había visto en Iowa. Los agricultores construían muros largos utilizando piedras recogidas en los campos. Las colocaban unas sobre otras de forma que cada pieza apoyara sobre varias inferiores, creando una estructura estable solo con el peso y el equilibrio de las rocas. Daniel no había aprendido la técnica de manera formal, pero había observado esas cercas durante años. Sabía que funcionaban. Comenzó a reunir las piedras más adecuadas cerca de la entrada de la cueva. Eligió aquellas que tenían al menos dos caras relativamente planas. Las más grandes las reservó para la base. Las medianas servirían para rellenar huecos y estabilizar las capas superiores. Cada mañana subía por la pendiente. Recogía nuevas piezas y las llevaba hasta el lugar donde pensaba levantar el muro. El trabajo era lento y exigente. La piedra caliza no era extremadamente dura, pero su peso obligaba a moverse con cuidado. Daniel aprendió pronto que no debía intentar levantar más de lo que su espalda podía soportar. En lugar de eso, transportaba muchas piezas pequeñas durante el día. Con el paso de las horas, el montón de piedra junto a la entrada creció lo suficiente como para comenzar la construcción. Colocó las primeras rocas directamente sobre el suelo, asegurándose de que quedaran firmemente apoyadas. Cada nueva pieza debía encajar con las anteriores de manera que el peso se distribuyera hacia los lados. Si una piedra se movía demasiado, la retiraba y buscaba otra que se ajustara mejor. Poco a poco la base del muro comenzó a definirse. No cerró la entrada completamente. Desde el principio sabía que debía dejar un espacio para una puerta. Calculó que un hueco de aproximadamente 3 pies de ancho y cerca de 4 pies de alto sería suficiente para entrar y salir con facilidad sin perder demasiada superficie de muro. Ese espacio permitiría también pasar la leña y los utensilios sin dificultad. Durante varios días, el trabajo consistió únicamente en levantar las capas inferiores de la pared. Daniel colocaba una hilada de piedras, retrocedía unos pasos para observar el resultado y luego ajustaba aquellas que parecían inestables. El muro avanzaba lentamente hacia arriba, adaptándose a las irregularidades de la roca natural que rodeaba la entrada. La parte trasera de cada piedra debía acomodarse a la forma irregular de la pared de la cueva. La parte exterior, en cambio, intentaba formar una superficie relativamente vertical. No era un muro perfecto ni uniforme, pero con cada jornada adquiría mayor solidez. María observaba el progreso desde el campamento cuando Daniel regresaba por la tarde. Al principio la idea de vivir en una cueva le había parecido extraña. Sin embargo, cuando subió con él para ver el lugar, comprendió que la decisión tenía sentido. El interior era seco, protegido y sorprendentemente tranquilo. El aire no cambiaba con el viento y el suelo ofrecía una base más firme que la tierra del campamento. Daniel continuó levantando la pared durante las semanas siguientes. Las capas inferiores estaban formadas por piedras grandes y pesadas que garantizaban estabilidad. A medida que el muro subía, el trabajo se volvía más complicado. Levantar piedras hasta la altura de los hombros requería mayor esfuerzo, por lo que comenzó a utilizar piezas más pequeñas en los niveles superiores. Aún así, mantenía el mismo principio de construcción. Ninguna junta vertical debía coincidir con la de la fila inferior. Cada piedra cubría parcialmente las uniones de las anteriores, creando un patrón que distribuía el peso de forma equilibrada. Cuando el muro alcanzó casi la altura del techo de la cueva, la entrada había cambiado por completo de aspecto. Desde cierta distancia ya no parecía una cavidad natural abierta en la montaña. Parecía la fachada de una pequeña construcción incrustada en la ladera. El siguiente paso era la puerta. Daniel sabía que necesitaría madera, pero no tenía dinero suficiente para comprar tablas en los aserraderos de los campamentos cercanos. Por fortuna, los comerciantes de provisiones utilizaban grandes cajas para transportar mercancías.
Algunas de esas cajas quedaban abandonadas o se cambiaban por pequeños trabajos. Después de varias visitas a los campamentos cercanos, consiguió 3 cajas de pino a cambio de ayudar a descargar suministros y cortar leña para un comerciante. Las llevó hasta la cueva con ayuda del mulo y comenzó a desmontarlas cuidadosamente. Las tablas eran delgadas pero resistentes. Con un martillo y algunos clavos recuperados de las mismas cajas, construyó un panel rectangular. Colocó 2 listones horizontales en la parte trasera para mantener unidas las piezas. El resultado era una puerta sencilla, lo suficientemente sólida para cumplir su función. Para las bisagras utilizó tiras de cuero cortadas de una vieja correa del arnés del mulo. El cuero, aunque flexible, tenía la resistencia necesaria para sostener el peso de la puerta. Las fijó con clavos a la madera y luego al borde del hueco que había dejado en el muro. La puerta no era perfectamente cuadrada. Tampoco lo era el marco formado por las piedras. Por esa razón quedaron pequeñas rendijas entre los bordes de la madera y el muro. Daniel recordó entonces la lona de la vieja tienda que ya no utilizaban. Cortó varias tiras y las introdujo en las grietas para bloquear el paso del aire frío. Cuando finalmente colgó la puerta y la cerró por primera vez, la transformación del lugar resultó evidente. La cueva había dejado de ser una cavidad abierta y se había convertido en un espacio cerrado y protegido. El interior aún necesitaba organización. Daniel llevó la pequeña estufa de hierro al fondo de la cueva. Durante el verano había descubierto una grieta natural en el techo que ascendía hacia la superficie de la colina. En una ocasión había encendido un pequeño fuego cerca de ese punto y había observado que el humo encontraba su camino hacia arriba a través de la roca. Aprovechó esa característica para instalar la estufa. Colocó el tubo de salida justo debajo de la grieta, de modo que el humo pudiera ascender naturalmente hacia el exterior. Para asegurarse de que la conexión fuera lo más estable posible, acomodó varias piedras alrededor de la base del tubo. Luego construyó una plataforma de madera utilizando más tablas de cajas. No quería que María durmiera directamente sobre el suelo de piedra. La plataforma elevaba la cama cerca de 1,5 pies sobre el piso de la cueva, creando una capa de aire que reduciría la pérdida de calor durante las noches frías. También instaló una repisa simple en uno de los lados para guardar alimentos, utensilios y herramientas pequeñas. La organización del espacio era importante. El interior de la cueva no era grande, y cada objeto debía tener su lugar. Quedaba aún una tarea esencial antes de que llegara el invierno: la leña. Daniel conocía bien los bosques de la zona. Los pinos ponderosa crecían en muchas de las laderas cercanas y eran relativamente fáciles de cortar. El roble, que aparecía en algunos valles y zonas más húmedas, era más duro, pero producía un fuego más duradero. Durante el mes de octubre, dedicó la mayor parte de su tiempo a talar y partir madera. Trabajaba por la mañana, cuando el aire era fresco y el cuerpo tenía más energía. Después transportaba los troncos hasta la cueva y los cortaba en secciones más pequeñas con el hacha. Separaba la madera según su tipo. A un lado apilaba el pino, ligero y resinoso, ideal para encender el fuego rápidamente. Al otro lado colocaba las piezas de roble, densas y pesadas, destinadas a mantener la combustión durante horas. Al final de la temporada había reunido aproximadamente 1,5 cordones de madera. No parecía mucho comparado con los enormes montones que algunos mineros acumulaban frente a sus cabañas. De hecho, más de una vez escuchó comentarios escépticos de hombres que pasaban por el sendero cercano. Algunos afirmaban que esa cantidad apenas alcanzaría hasta mediados del invierno. Daniel no discutía con ellos. Sabía que su situación era distinta. Aquellos hombres calentaban estructuras de madera que perdían calor con rapidez. Él estaba calentando una cavidad dentro de una montaña de piedra. La diferencia, aunque todavía no podía expresarla en términos científicos, era evidente cada vez que entraba en la cueva al final del día. El interior mantenía una temperatura estable incluso antes de encender la estufa. A medida que el otoño avanzaba,
La preparación del refugio llegó a su fin. La pared de piedra estaba firme, la puerta cerraba con suficiente precisión, la estufa estaba instalada y la leña se apilaba contra una de las paredes. Una tarde, cuando el sol descendía detrás de las colinas, Daniel se detuvo frente a la entrada y observó el resultado de semanas de trabajo. Desde el sendero inferior, la estructura parecía una pequeña casa de piedra integrada en la montaña. Dentro, María acomodaba algunas mantas sobre la plataforma de madera. El invierno aún no había llegado, pero el refugio estaba listo para enfrentarlo. Y cuando las primeras heladas comenzaron a aparecer sobre la hierba del valle, Daniel comprendió que pronto descubrirían si su decisión había sido correcta. Cuando las primeras heladas aparecieron sobre las hierbas del valle, Daniel comprendió que el tiempo de las preparaciones había terminado. Durante varias semanas el otoño había mostrado señales cada vez más claras de que el invierno estaba cerca. Las mañanas comenzaban con una capa blanca sobre las piedras. El aire se volvía más seco y el viento descendía desde las llanuras con una fuerza distinta, más constante, más fría. La cueva ya estaba convertida en un refugio. La pared de piedra cerraba la entrada. La puerta de tablas se apoyaba contra el marco irregular del muro, y las tiras de lona sellaban las pequeñas rendijas por donde antes habría pasado el viento. Dentro, la estufa de hierro esperaba en su lugar bajo la grieta del techo que servía como salida de humo. La plataforma de madera estaba cubierta con mantas gruesas, y junto a la pared se levantaba el montón de leña que Daniel había cortado durante octubre. El primer día verdaderamente frío llegó a principios de noviembre. El aire matinal tenía un filo que no había estado presente semanas antes. Daniel salió temprano de la cueva y respiró profundamente mientras observaba la ladera cubierta de pinos. El arroyo seguía corriendo, pero su superficie comenzaba a mostrar delgadas capas de hielo en las orillas. Aquella noche encendió la estufa por primera vez con intención real de calentar el refugio. Colocó algunos trozos de pino sobre el hierro y encendió el fuego con facilidad gracias a la resina de la madera. Las llamas crecieron rápidamente, iluminando las paredes de piedra con reflejos cálidos. Durante un par de horas, alimentó el fuego con piezas de roble. El calor comenzó a extenderse por el interior de la cueva. Las paredes de piedra, que durante el día se habían mantenido en una temperatura moderada, comenzaron a absorber lentamente esa energía. Cuando el fuego se redujo a brasas, Daniel añadió 2 trozos más de roble y dejó que la estufa siguiera trabajando sin demasiada intervención. Aquella noche fue la primera prueba verdadera del refugio. Afuera el viento aumentó durante la madrugada. Las ráfagas descendían por la ladera y se estrellaban contra la pared de piedra que Daniel había construido. El sonido era fuerte, pero dentro de la cueva el aire permanecía quieto. Cuando Daniel despertó antes del amanecer, el fuego de la estufa ya se había apagado. Durante un momento permaneció inmóvil escuchando el silencio del interior. Luego se incorporó lentamente y notó algo que confirmó lo que había esperado. El aire no estaba helado. El frío de la noche había llegado hasta cierto punto, pero no había invadido el espacio como ocurría en la tienda. Las paredes de piedra conservaban parte del calor acumulado la noche anterior y lo liberaban lentamente hacia el aire. Encendió nuevamente la estufa con algunos trozos de pino, mientras María permanecía envuelta en las mantas sobre la plataforma. El fuego se levantó con rapidez, y pronto el interior volvió a llenarse de calor. Los días siguientes confirmaron el mismo patrón. Daniel encendía la estufa durante algunas horas al anochecer. Utilizaba primero pino para iniciar la combustión y luego añadía roble para mantener el fuego estable. Cuando las llamas se reducían, las paredes de la cueva ya habían absorbido suficiente calor para continuar liberándolo durante la noche. El invierno llegó completamente en diciembre. Las temperaturas descendieron por debajo de los 15 grados bajo cero en varias ocasiones.
El viento que soplaba desde las llanuras del norte empujaba el aire frío hacia los valles y las laderas. En las cabañas de madera cercanas, los mineros trabajaban constantemente para mantener el fuego encendido. Daniel veía el humo salir de varias chimeneas a cualquier hora del día o de la noche. Algunos hombres debían levantarse en la madrugada para añadir más leña al fuego y evitar que sus refugios se congelaran. En la cueva el ritmo era diferente. El calor de la estufa durante la tarde y la noche se almacenaba en la masa de piedra que rodeaba el espacio. Las paredes, el techo y el suelo actuaban como un enorme depósito térmico. Cuando el fuego se apagaba, la roca liberaba lentamente la energía acumulada. El resultado era una temperatura interior mucho más estable. Daniel no necesitaba alimentar el fuego durante toda la noche. Bastaban unas horas por la tarde y un poco de calor al amanecer para mantener el refugio habitable. Fue en medio de ese invierno cuando llegó el momento más importante para la pequeña familia. En noviembre, mientras las primeras nevadas cubrían las colinas, María dio a luz a una niña. El parto fue difícil pero tranquilo dentro del refugio de piedra. La cueva protegía del viento y del frío extremo que dominaba el exterior. Daniel había preparado agua caliente en la estufa y mantas adicionales sobre la plataforma de madera. Cuando finalmente sostuvo a su hija en brazos por primera vez, el silencio de la cueva parecía aún más profundo. La luz del fuego iluminaba las paredes de piedra mientras el viento rugía en la ladera exterior. La niña sobrevivió a las primeras noches sin problemas. El interior del refugio nunca descendió por debajo de un nivel soportable. La combinación de la estufa, las mantas y la masa térmica de la montaña mantenía el ambiente estable. A lo largo del invierno, Daniel siguió el mismo patrón de uso de la leña. Cada día tomaba unas pocas piezas del montón que había apilado contra la pared. Usaba pino para iniciar el fuego y roble para mantenerlo. La diferencia con las cabañas cercanas se hizo evidente a medida que pasaban los meses. Muchos hombres habían reunido pilas de madera mucho mayores que la de Daniel, pero esas reservas se consumían con rapidez porque el calor escapaba a través de las paredes de troncos. Cuando el fuego se apagaba, el interior de las cabañas se enfriaba rápidamente. En la cueva el consumo de combustible era mucho menor. A finales de enero, Daniel observó el montón de leña y comprendió que aún quedaba una parte considerable. No era una reserva enorme, pero estaba lejos de agotarse. En febrero, cuando varios vecinos ya habían empezado a cortar nueva madera en pleno frío, Daniel todavía utilizaba la leña que había preparado en otoño. Aquello confirmó definitivamente lo que había intuido desde el principio. La diferencia no estaba en la cantidad de madera ni en la forma de cortar los troncos. La diferencia estaba en la estructura que estaban calentando. Mientras los otros hombres calentaban paredes delgadas de madera, él estaba calentando la masa completa de una formación de piedra. La montaña misma ayudaba a conservar el calor. Cuando el invierno finalmente comenzó a retirarse y los primeros días templados regresaron al valle, Daniel miró el montón de leña restante con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Había sobrevivido a la estación más dura con menos combustible del que otros habían considerado suficiente. La primavera devolvió lentamente la vida a las Black Hills. La nieve se retiró de las laderas. El arroyo volvió a fluir con mayor fuerza y el bosque recuperó sus sonidos habituales. Daniel continuó viviendo en la cueva durante el año siguiente. Con el tiempo reforzó algunas partes del muro de piedra y mejoró la repisa interior. También cortó más leña para la siguiente temporada, ahora con la experiencia de haber pasado un invierno completo en aquel lugar. Sin embargo, el destino de la familia no estaba necesariamente ligado para siempre a aquella montaña. A mediados del segundo año llegó una carta desde Iowa. El hermano de Daniel le escribía para decirle que había trabajo disponible en la granja familiar y que habría espacio para él, María y la niña si decidían regresar. Daniel pasó varios días pensando en esa posibilidad. Las Black Hills habían sido una experiencia dura pero valiosa.
Habían llegado buscando oro y no lo habían encontrado, pero sí habían aprendido a sobrevivir en condiciones difíciles. Finalmente decidió que era momento de regresar. Cuando el otoño de 1879 se acercaba, la familia comenzó a preparar el viaje. Daniel cargó nuevamente el mulo con las herramientas, la estufa de hierro y las pocas pertenencias que habían acumulado. Antes de partir, entró por última vez en la cueva. La pared de piedra seguía firme. La puerta de tablas se había torcido ligeramente con el paso de las estaciones, pero aún cerraba. La plataforma de madera permanecía en su lugar, y contra la pared quedaba una pequeña pila de leña que no habían necesitado usar. Daniel decidió dejarla allí. No sabía quién encontraría la cueva en el futuro, pero imaginó que algún viajero o buscador de oro podría necesitar ese refugio algún día. Salió al exterior con su hija en brazos mientras María esperaba junto al mulo. El viento movía las copas de los pinos y el arroyo corría con la misma calma que el día en que habían llegado. Antes de marcharse miró una última vez la entrada de piedra incrustada en la ladera. No había encontrado oro en aquellas montañas, pero había encontrado algo distinto. Había encontrado un lugar que le permitió proteger a su familia cuando más lo necesitaban. La cueva permanecía silenciosa en la pendiente, guardando el calor de la piedra y el recuerdo de un invierno en el que una pequeña familia sobrevivió gracias a la paciencia, el trabajo y la simple decisión de confiar en la fuerza de la montaña. Si te gustó esta historia, apoya el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale me gusta a este video. Así ayudas a que más personas puedan ver esta historia. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchos relatos increíbles que pueden sorprenderte tanto como este. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.